el archivo. Hay algunos compañeros que están teniendo dificultad con la conexión. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ir y mirar este ejercicio. Atentos, por favor. Es un enunciado que ya lo habíamos resuelto. Es un, es un enunciado que se parece al... Es un enunciado que se parece a algo que ya resolvimos. Sí. ¿Qué se les ocurría antes en los ejercicios? ¿Qué se les ocurría antes? ¿Qué había que hacer antes en los ejercicios? ¿Qué hacíamos antes? Entonces aquí, Hallar un lado en común. muy bien, nos mostraban aquí a la derecha, nos mostraban que lo que hacíamos era fabricar un triángulo gigante y repartirlo en dos pequeños. Como acaba de decir Sofía, en otras palabras, lo que hacíamos era repartir en dos triángulos que tuviesen un lado en común. Pero eso tiene una situación especial y es que va consumiendo tiempo en las evaluaciones para los despejes. Entonces apareció una idea mucho más formal, mucho más enriquecida que esa. Y la idea formal o enriquecida es que se llama el teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces, ¿cómo se aplica? Es la pregunta. Entonces, voy a separar primero los dos triángulos en dos colores. Entonces, primero el triángulo externo, color rojo, triángulo interno, color, vamos aquí, marrón, triángulo interno. ¿Listo? ¿Y qué hacíamos? Como decía Sofía, perdón, ese no es el triángulo interno, es este. Como decía Sofía, tenían un lado en común. ¿Cuál era el lado en común para los dos triángulos? La H. Muy bien, el lado en común era este. Entonces, ¿qué hacía uno en general? Uno lo que hacía era plantear dos razones trigonométricas, en este caso tangente, o a veces era seno, a veces coseno, y desarrollaba. Entonces aparece una herramienta mucho mejor que se llama teorema del seno o teorema del coseno. La clase anterior vimos que habían varias posibilidades para el teorema del seno y el teorema del coseno. En ese orden de ideas, vamos a mostrar acá cuáles eran las condiciones que vimos la clase anterior para el teorema del seno y para el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces, lo primero que vimos fue que no se aplicaba a triángulos rectángulos, pero si se lo quiero aplicar, no hay ningún problema. ¿Qué condiciones debíamos cumplir para poder aplicar el teorema del seno o del coseno? Entonces, obviamente, lo primero tiene que ser tener un triángulo, ¿sí? Pero ese triángulo, la idea es que él no forme ángulos de 90 grados. Si los forma, no pasa nada, se puede aplicar, pero para eso tenemos las razones trigonométricas y tenemos el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema del seno se podía aplicar cuando yo conocía dos ángulos. Conocía dos ángulos. Porque si conozco dos ángulos, ¿qué más puedo conocer? Si conozco dos ángulos, puedo conocer el tercer ángulo, ¿cierto? Mediante la suma de la ley de los triángulos. La ley de los triángulos establece que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, conocía dos lados, perdón, dos ángulos y conocía un tercer lado. No importaba cuál lado fuera, perdón, conocía uno de los lados. Vamos a colocarle acá ese. Entonces, si yo conocía eso, podía aplicar teorema del seno. ¿Listo? Caso 2, cuando conocía dos lados, caso 2, cuando conocía dos lados y a la vez conocía un ángulo interno, pero el ángulo debía cumplir la condición de que sea opuesto al otro. Entonces voy a construir el segundo triángulo. En casos, Sí, bueno, así tan exacto como que caso 2 no, Ángelo, pero sí esto son las dos posibilidades que tienes para aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Tienes este triángulo y ahora conoces
dos lados, cualesquiera que tengas, dos lados cualesquiera que tú quieras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el gráfico que teníamos allá era que conocían este lado y conocían este lado. Para poder utilizar el teorema del seno, ¿qué necesito? Conocer uno de los ángulos opuestos a uno de esos lados. Por ejemplo, podríamos conocer este ángulo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Cuándo se aplica el teorema del seno? Y recuerdan la fórmula del teorema del seno. La escribimos en la clase anterior. ¿Cuál era la fórmula? A sobre seno de A es igual a ¿quién? A B sobre el seno de B, C sobre el seno de C. ¿Listo? Mister, no era al revés. Ajá. También se podía. Pero es lo mismo. No Yo O importa. sea, poner el seno arriba o... Sí, yo les dije que habían las dos posibilidades, que el libro lo traía así. Seno de A sobre A, seno de B sobre B y seno de C sobre C. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas lo puedes hacer, Sofía, pero lo que yo debo entender es que esto me está hablando de una proporcionalidad. Me está diciendo que el seno y el lado son son directamente proporcionales. Si el uno aumenta, el lado también va a aumentar. Si el uno disminuye, también va a disminuir. ¿Listo? De tal manera que entonces yo puedo aplicar esa condición. Pero había una segunda condición. Y es que resulta que yo les dije que habían triángulos en los que no conocíamos más ángulos, sino conocíamos era el ángulo interno, conocíamos el ángulo interno y conocíamos los dos lados. Conocíamos el ángulo interno y el ángulo que ellos forman. Y el tercer caso es cuando conozco todos los lados. Cuando yo conozco todos los lados. No conozco ningún ángulo, pero conozco los lados. Entonces ahí ya no aplico el teorema del seno, sino aplico el teorema del coseno. ¿Recuerdan la fórmula del teorema del coseno? La que escribimos ayer. Es correcto. Entonces conocía los tres lados. Vamos a colocarle aquí S, Y y X. Conozco los tres lados. Entonces ahí aplico teorema del coseno. ¿Cómo se aplica el teorema del coseno? Entonces yo les dije, hey, muchachos, deben recordar que el teorema del coseno, yo debo conocer los dos lados. Yo debo conocer dos lados que me forman un ángulo. Ejemplo aquí. Conozco el lado A y B. Y conozco el ángulo que esos dos lados forman. Entonces la fórmula se escribe así. El lado C, que es el que vamos a averiguar, es igual a la suma de los cuadrados menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, en otras palabras, si yo quiero hallar este ladito, debo utilizar esa ecuación. ¿Listo, muchachos? Eso fue lo que quedamos, esa fue la clase del lunes, hasta ahí llegamos. Hoy vamos a aprender a aplicarla, así que necesito que estén muy atentos a lo que voy a explicar ahora. Entonces, voy a borrar aquí y me devuelvo al ejercicio que teníamos allí. Entonces, atentos, muchachos, para ver cuándo aplicamos teorema del seno y cuándo aplicamos teorema del coseno. Listo. Se supone que ustedes leyeron el enunciado. Así va a suceder en la evaluación. Se supone que ustedes leen el enunciado. Y en el enunciado le piden a ustedes algo específico. ¿Qué les piden a ustedes? La altura de la montaña. Entonces le piden la altura. Listo. Pero entonces, el problema que había era que había que plantear razones trigonométricas porque teníamos demasiados lados desconocidos. Ahora no. Ahora lo único que tengo que hacer es saber geometría. Entonces, muchachos,
Y cuando digo saber geometría, es muy fácil porque tienen que tener cuidado con esta condición. Y es la siguiente. Entonces voy a colocarle letras a cada uno de los ángulos del lado de letra mayúscula. A este lo voy a llamar A en el dibujo. A este punto lo voy a llamar A. A este punto de arriba lo voy a llamar B. Al inferior lo voy a llamar C. Y al intermedio lo voy a llamar D. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Resulta que gracias a eso, entonces, ¿cuánto vale el ángulo A para mí? ¿El ángulo A cuánto vale? Según el gráfico que tiene ahí. 35. El ángulo A vale 35. Muy bien, Sofía. 35 grados. 35. Es importante marcar el 5. 35 grados. Bien, ¿cuánto vale el ángulo B? Profe, el ángulo B tiene 2. Sí, están todos de acuerdo en que hay 2 ángulos B. ¿Sí saben por qué hay 2 ángulos B? Porque uno es del primer triángulo y el otro es del segundo. Muy bien, entonces voy a llamar al primero B triángulo y al otro, perdón, B asterisco y al otro lo voy a llamar B2 asterisco y ya explico quién es un asterisco y quién es el otro. ¿Listo? Este de aquí, como Ángel lo acaba de decir, este que estoy escribiendo aquí es B2 asterisco. Este que está aquí. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve claro? ¿No se alcanza a ver? Sí, yo lo veo bien. ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo también veo bien. Bueno, allá lo escribí aquí. Ahí lo escribí. Y el ángulo B asterisco sería ese pequeñito que tenemos antes de él, que en este caso sería este. Y allá pues también sería este. Bien, entonces muchachos, aquí viene el secreto de todo. El ángulo C no hay problema, ¿es de cuánto? ¿El ángulo C de cuánto es? ¿Cuánto vale el ángulo C? 90. Muy bien, 90 grados. El ángulo C vale 90 grados. Excelente por ustedes, muchachos. Y el problema es que D vuelve a tener el mismo problema de B. ¿D qué problema tiene? Que D tiene 2 ángulos. Entonces tengo D asterisco y obviamente tengo D2 asterisco. Muchachos, listo. Vamos por geometría a hallar D asterisco, D2 asterisco, B asterisco y B2 asterisco. Este sería, este de aquí que estoy rayando en este momento, este que estoy rayando ahí, será D2 asterisco. Y este de aquí, este que está aquí, ahí donde está el señor parado, y al lado hay un 35, seríamos el que llamaríamos D asterisco. No sé si alcanzan a ver bien con detalle. ¿Listo? Como yo sé que de pronto no alcanzan a ver bien, entonces lo voy a dibujar aparte. Necesito todos esos ángulos. Entonces, ¿qué hago? Ya sabemos que cada uno corresponde y entonces vamos a borrar. Listo. Y tenemos este triángulo. Por favor, atentos porque aquí es donde está todo el secreto. Tengo este triángulo. Ah, señor. Tengo este triángulo. No, eso tocó con una línea recta. Muy bien. Tengo este triángulo aquí. Tengo una línea aquí. Tengo una línea aquí. Y tengo otra línea aquí. Muchachos, ya sabemos que este es el ángulo A. Y ya habíamos dicho cuánto valía el ángulo A, nos lo había dicho Sofía. ¿Este ángulo vale cuánto? 35 grados. ¿Todos de acuerdo?
Sí, señor. Hasta ahí está claro ese... Ave María, seguro. 35 grados. Si escribo es mejor. 35 grados. Hasta ahí, muchachos, 35 grados. Este de aquí también nos lo da el libro. Nos lo dice que vale ¿cuánto? 47 grados. Este de aquí, Ángelo ya había dicho que valía 90. Voy a hacer una flechita en el que quiero hallar. Voy a hacer una flechita en el que quiero hallar. ¿Cuánto vale este de aquí? ¿Y cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cómo hacen para hallar esos ángulos? Con la ley de triángulo. Pues el del triángulo chiquito, el que ya tiene dos ángulos. Muy bien. Le sumo los dos ángulos y le resto el 180, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Y entonces cuánto me daría ese? El de 2 asteriscos. Sí. Entonces vamos a colocar aquí, por favor. Entonces, como dijo Ángel ahorita, voy a sumar en el triángulo, entonces me daría 47 más 90 más ¿quién? 43. 47 más 90, ay, sí, 89. 90 más un ángulo que lo llamamos, ¿cómo fue que lo llamamos, Ángelo? De doble asterisco. Entonces, más de doble asterisco, eso me debe dar igual a ¿cuánto? A 180. De acuerdo a eso, Ángelo dice que hizo el cálculo, entonces de doble asterisco vale ¿cuánto? 43. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, la geometría, muchachos. Y lo único que necesitamos para poder hacer la geometría es que ustedes tengan idea de la ley de los triángulos. Saber sumar para que les dé 180. ¿Listo? De tal manera que entonces ya tenemos este valor. Entonces yo aquí ya puedo colocar, como dijo Ángelo, puedo colocar que ese vale 43 grados. Bien, muchachos, ¿el otro cuánto vale? ¿Cuánto vale el de asterisco? ¿Cómo hago para saber cuánto vale el de asterisco? Pues, mister, Dime. usted puede coger el 35 y el 90 y pues hace ley de triángulos con eso y allá todo 55. ese lado. Y Ok. luego le resta el 43. Gracias por lo que tú me dices. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subrayar con color verde lo que tú estás diciendo. Voy a hacer el recorrido del... Ave María, control Z. Voy a hacer el recorrido del ángulo externo. Del triángulo externo. Sí, Sofía, este de acá. Perdón. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y este Señor. ángulo de aquí nos va a dar la solución. Muy bien, entonces vamos a hacer el recorrido que dice Sofía. Sofía dice, coja el ángulo de 35. Súmele el ángulo de asterisco. ¿Sí, Sofía? Súmele el ángulo 43 que halló Ángelo. ¿Todos de acuerdo? Y súmele 90 grados. ¿Y eso debe darme cuánto? Sofía, ¿así es así como lo tenías pensado? No, mister. ¿Cómo lo tenías pensado? O sea, con el Este va a 35, 168. o sea, con el 35 y el 90 hallar todo ese tú- ángulo y luego sí. restarle el 43. Bien, Sofía, voy a utilizar tu letra, ¿listo? Lo voy a llamar Sofía, el ángulo. O sea, lo voy a llamar S asterisco. ¿Listo, Sofía? ¿Sí? Entonces, para que todos entendamos, voy a sacar una flechita aquí, que este triángulo, este ángulo verde que estoy señalando aquí, que es todo ese grande, es al que llamamos nosotros S asterisco. ¿Sí, Sofía? Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, señor.
Entonces a este lo llamamos S asterisco. Ok. Entonces, Sofía, ¿cuánto nos daría tu S asterisco? Eso da 12, ¿no? A 180 le quitas ¿cuánto? 90. Y a 180 le quitas 90 y luego le quitas 35. ¿Cuánto nos da eso? 55 creo. Nos da 55 grados. Ángelo, ya te atiendo tu respuesta. Pero resulta que ese grande es ese asterisco. Pero nosotros habíamos dicho que este se llamaba De, de por eso, asterisco. Entonces, gracias a lo que dijimos originalmente, de asterisco. Gracias a lo que habíamos dicho originalmente, de asterisco más D2 asterisco era igual a ¿cuánto, Ángelo? A S asterisco. ¿Sí, todos de acuerdo? De asterisco no lo conozco. Ya sabemos que Ángelo nos dijo que va a dar 12. ¿Cómo hizo Ángelo para saber? Pues despejó. Simplemente dijo, de asterisco es igual. ¿Cuánto valía ese asterisco? Ese asterisco valía 55. Y le voy a restar ¿cuánto? 43. Y le resto 43 grados. ¿Listo, muchachos? Eso fue lo que hizo Ángelo y en la mente de Ángelo eso dio 12 grados. En otras palabras, este angulito de aquí arriba vale 12 grados. Lo Bien, que hizo Sofía. muy bien, ahí. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora, muchachos, me falta este de aquí, el de al lado de 47. ¿Cómo hago para hallar ese ángulo de ahí? Que nosotros lo llamamos, ese fue el que lo llamamos, a ese cómo lo llamamos, Ángelo. De asterisco, ¿no? Ese es B asterisco, sí, señor. Entonces, si ese es B asterisco, ¿cuánto vale ese ángulo de ahí? Entonces veo mi triángulo, lo voy a usar con otro color, lo voy a usar con otro color para que todos lo podamos visualizar. Entonces, simplemente tomo el triángulo pequeño ahora, el triángulo que está a la izquierda. Vamos a señalarlo en un color llamativo este. Listo. Voy a mirar este triángulo que tenemos ahora. ¿Cuánto vale B asterisco? Vuelvo y aplico la ley de triángulos. ¿Qué me dice la ley de triángulos? Ahí también tiene que dar 180. En toda la ley de triángulos, siempre que haya un triángulo, tiene que dar 180, Ángelo. Ah, ok. Entonces sumamos. Voy a sumar aquí abajito. 35 más ¿quién? 12. 35 más 12 más ¿quién? B asterisco es igual a ¿quién? A 180. ¿Y ese ángulo cuánto nos da entonces? 133. Entonces B asterisco nos da igual a 133 grados. Listo, muchachos. Hemos terminado la geometría. Con eso ya puedo resolver cualquier problema. ¿Por qué? Porque voy a enviarles esta gráfica allá al grupo de WhatsApp para que la tengan de lo que hicimos, pues por si no están tomando apuntes, y de una vez podemos proceder. Por favor, tengan en cuenta los ángulos porque ahorita lo necesito para el cálculo que voy a hacer. Entonces allá al grupo de trigonometría de una vez. Grupo de trigonometría. Listo. Borro todos mis apuntes. Y ahora sí viene el cálculo que necesitamos, muchachos.
solo cogemos el triángulo que nos interesa, el último que hicimos. Solo nos interesa ese triángulo. Entonces, para eso fue que hicimos la geometría, para poder fabricar. Solo me interesa ese triángulo. ¿Qué datos conozco de ese triángulo? Entonces, conozco este horizontal. ¿Cuánto valía ese horizontal? Entonces, eso nos lo da la gráfica que nos dieron horizontalmente, nos dieron originalmente. ¿Esto valía cuánto? Este pedazo de aquí vale 900. ¿Conozco algo más de ese triángulo? Miramos allá en el ejercicio. ¿Conozco algo más de ese triángulo? ¿Conozco algo más de ese triángulo? No. Solo que vale 900. Gracias a la geometría que hallé, que este de aquí, ¿cuánto valía? 35 grados, que este valía ¿cuánto? 12 grados. Y que este de aquí valía 133. ¿Sí era así, Ángelo? ¿135 fue? Que el ángulo, Sí, ese ángulo de ahí abajo, ¿cuánto valía? 133. Ese es del pequeño, ¿no? Sí. Sí, 133. Sumemos a ver si eso nos da 180, Ángelo. Pues, no Sumo. me cree. 35 más 12 más 133. No, yo le creo, sino para que los compañeros estén seguros. Entonces, eso nos da 133 grados. Ay, pero ¿y esta vaina aquí? Listo, muchachos. Conozco un lado y tres ángulos. ¿Qué puedo aplicar? ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Conozco tres lados. Perdón, conozco tres ángulos y conozco un lado. ¿Qué aplico? Teorema de coseno. Muy bien. ¿Por qué teorema del coseno, Ángelo? Porque conoce dos lados y un ángulo. O Pero al no, revés. pero no conozco no conozco los dos ángulos. Perdón, no conozco los dos lados. Conozco son tres ángulos. En coseno son tres lados. O tres lados o dos lados y un ángulo. Pero el ángulo que ellos forman. ¿Listo? Por ejemplo, aquí obligatoriamente tengo que aplicar teorema del seno. Teorema del seno. ¿Cómo aplicamos el teorema del seno? Entonces aplico mi ecuación. Recuerdan que ahorita Sofía me decía que cómo se escribía. Entonces, en este momento nos conviene escribirla así. El lado A sobre el seno de A el lado B sobre el seno de B y el lado C sobre el seno de C. Profe, que en el libro aparece al revés, no importa. No importa desde que usted sepa esto despejar. ¿Listo? Seno de C. Ya sabemos que todo esto están divididos porque es proporcional. Ya sabemos que están divididos. Y ya sabemos que tienen un igual. Dios mío, hacer iguales sí es complicado. Listo, muchachos, reemplazamos. ¿Qué les quedaría? ¿Quién sería A para nosotros? Eso no tiene importancia. Simplemente, entonces, si decimos que este es A, si decimos que este es A, y decimos que este es B, y decimos que este es C, entonces, ¿quién sería el lado A minúscula? Entonces, el lado A minúscula sería el opuesto, que sería este. ¿Quién sería el lado C minúscula? Este. ¿Y quién sería el lado B minúscula? Este de aquí. ¿Listo, muchachos?
Entonces, ¿qué conozco en la ley del seno? El lado B. Listo, al reemplazar, ¿cómo nos quedaría? Bueno, entonces, para que alcancen a descansar y puedan entrar a la otra clase, dejamos de ahí hasta mañana. ¿Listo, muchachos? Les envío esto allá al grupo para empezar con esa fotografía mañana en clase, para que alcancen a ingresar a la otra. Porque ya son las 11 y pullitas, son las 11:05 y creo que van para clase de sociales. Ujú. Yeah. Español. Bueno, Español. Peor. entonces, ey, póngale ánimo. Listo, póngale ánimo. La clase que deberían odiar sería matemáticas, ¿sí? Y en ese entonces son todos juiciosos. A profesor. Díselo, Eso. usted sí me cae bien. Y por eso, esta debería ser la clase que odien, y entonces en esta ahí se portan juiciosos, y en las que son fáciles para todo el mundo, entonces así dan dolores de cabeza. Sí, eso es como que dice lo raro de esto. Bueno, muchachos, entonces quedamos así, ¿listo? Ahí les envío la foto. Bueno, profe, chao. Listo, ahí quedamos, que estén bien. Hasta Todo mañana. grosero de Tamayo. Sí, está un poquito enfermo. Chao, mister. Hablamos, que estén bien.